bonito, gracias a Dios que estamos este 6 de agosto aquí en su casa. Y el día de hoy estamos aprendiendo, ¿verdad?, los nombres de Dios. Entonces, hice una pequeña investigación en el registro civil de cuáles eran aquellos nombres prohibidos por el registro civil. ¿Tú tienes un nombre raro? Checa un día la lista, no estará prohibido ya. Algunos de los nombres prohibidos son aceituno. Sí, se vale reír, se vale. Entonces le gustaban mucho las aceitunas y tuvo hombre. Bueno, Cheyenne y la apá, así es. Este mensaje no está patrocinado, quiero aclarar, pero también está Maciosare. Todos sabemos quién es Maciosare, ¿verdad? Un extraño enemigo, así es, un extraño enemigo. Yo no le pondría así, ¿verdad? Cacerolo. Algo que nos gusta mucho, pero que no le pongan a su hijo. Aguinaldo. Batman, también ahí los fans. No le hagan eso a su hijo. El mío se va a llamar Spider-Man, no Batman, no se preocupen. Y bueno, como mi mamá a veces me grita cuando está enojada, tú Petronilo, me dice, ese también está prohibido. Ya. Muy bien, estos son nombres prohibidos, ¿verdad? Ya para no. Me pasó uno que es, como la lista está actualizada de 2023, Covidio o Covidia. Ya por favor, dice, ya deja, ya pasa la página. Hoy veremos un nombre, por supuesto, que no está prohibido y que al contrario nos enseña mucho acerca del carácter y la identidad de nuestro Dios. El nombre que hoy vamos a ver es Adonai. Adonai. Así que vamos a orar en este momento. Ora ahí con tu familia, con la persona a tu lado, a tu izquierda, derecha. Señor, estamos delante de tu presencia este domingo. Te amamos, Padre, te exaltamos. Y hoy queremos seguir conociendo quién eres a través de los nombres que tú mismo nos has revelado para que te conozcamos. No hay mejor forma de conocerte que conocer tu nombre, Señor. Por eso te suplico que tú abras hoy nuestro entendimiento y sea tu palabra, Dios, sea solo tu palabra y tu Espíritu Santo el que nos toque, el que nos hable, el que nos mueva a toda la verdad para conocerte a ti, mi Dios. Gracias por tu amor y por tu misericordia que nos trajo este domingo maravilloso aquí contigo. Gracias. Abro mi corazón y te escucho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues Adonai. El nombre de Adonai significa Señor, significa dueño, significa el amo. En el hebreo, muchas de las palabras tienen su raíz en las cosas que les pasaban. Por ejemplo, veíamos en los NES y a mí me sorprendió mucho cómo la palabra compasión en el hebreo tiene que ver con la matriz de una mujer. Ese tierno amor que le tiene una madre a su hijo, ¿verdad? Y la palabra Adonai viene de la idea de Adón, que es amo, que es señor, que es dueño, pero que significa aquel que piensa más alto que yo, aquel que es superior a mí, aquel que está por encima de mí. Eso es lo que significa cuando tú le dices a Dios Adonai, Señor. Estás reconociendo que Él está por encima de ti, que Él es tu dueño y que tú debes ofrecerle tu obediencia. Eso es lo que engloba el nombre de Adonai. En el hebreo es Adonai y en el griego es Kyrios, que también refleja esto, Señor. Algunos lo utilizaban en el contexto de un amo y su esclavo. Otros lo utilizan en el contexto de hablarle al rey. Al rey le decían mi rey y mi Adón, mi rey y mi Señor. Y el Dios Todopoderoso se revela como nuestro Adonai, como nuestro Señor,
como nuestro Rey. Y es una de los nombres de Dios más usados en todo el Antiguo Testamento. Más de 300 veces se utiliza este nombre para referirse a Dios. Hemos visto cómo Dios es todopoderoso, es nuestra paz, es nuestra bandera, nuestro estandarte, aquel que nos sana, aquel que nos da identidad como hijos, ¿verdad? Que es nuestro Padre. Y vemos en estos nombres la cualidad de recibir, ¿verdad? Recibir a Él como Padre, recibir su paz, recibir su sanidad. Pero el día de hoy hacemos énfasis en un nombre en el que nos da a nosotros una clara exigencia de ver a Dios como nuestro amo. En los anteriores era como recibir de Él, pero en Adonai es yo rendirme a Él. En Adonai es yo entender, tener la revelación de que no soy mi propio dueño, de que, como dicen los papás, no te manda solo, ¿verdad? Y de que Él es el que está más alto y por lo cual yo debo escuchar y obedecer. A veces nuestro español no hace justicia con la palabra Señor porque lo usamos para cualquier hombre adulto, cualquier padre, ¿no? El señor de los elotes, el señor el de los tacos. Pero ningún hebreo pensaría de esa manera al decir la palabra Señor. No se referían a cualquier hombre adulto, se referían a su amo, a su dueño. Y ellos se veían como esclavos, no como un esclavo obligado, sino como un esclavo voluntario. Y en el Nuevo Testamento, un esclavo por amor. Hay que notar esa diferencia. Es un esclavo voluntario, es un esclavo por amor. Y esa identidad vamos a descubrir cómo nos trae muchísimos beneficios, muchísimas bendiciones. La identidad de esclavo voluntario de Dios, de esclavo por amor de Dios, trae beneficios enormes para nuestra vida. Y quiero que vean cómo un hebreo veía a Dios como su Adonai. Vamos a Deuteronomio capítulo 10 para conocerlo en nuestras Biblias. Abre tu Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Te pido que leas y que continúes la lectura conmigo mientras vemos cómo los israelitas veían a su Dios como su Adonai. Cabe destacar que siempre que en una traducción al español tú veas la palabra Señor con letras mayúsculas, está traduciendo Adonai, está traduciendo este nombre directamente. Siempre que tú veas Señor con todas las letras en mayúsculas, se está refiriendo a Adonai. Y dice así Deuteronomio 10:12: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos, como lo vemos hoy. Por eso, despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él es nuestro Dios, dueño de todo. Amén. Esto es, vean cómo está conectado, ¿verdad? Dice que te amó. Por lo tanto, dice, despoja de tu corazón lo pagano, lo terco, la terquedad, aquello que te impide obedecer a Dios. Despójate y ama al Señor, porque Él te ama a ti. Despójate por amor de todo aquello que te impide obedecer a Dios.
Despójate de toda necedad y terquedad por el amor que le tienes a Dios. Ese es el motivo principal. Y este Dios que se reveló como Señor desde un inicio, desde Génesis hasta Malaquías en todo el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que se hizo carne y hueso. Es el mismo Dios, Señor y dueño de todo, el que caminó entre nosotros, respiró el aire que respiramos y murió en una cruz por nuestros pecados. Esta transición de ver al Señor, dueño de todo, como un ser humano, es lo que Pedro quiere mostrarles ahora a los israelitas en el Nuevo Testamento cuando sucede Pentecostés. Cuando Jesús sube al cielo, cuando empieza la iglesia, cuando comienza la explosión del poder del Espíritu Santo, Pedro, en su primer discurso, en su primer sermón, en su primera predicación, quiere que los israelitas, que los judíos, que todos aquellos que conocían a Adonai, ahora sepan que es Jesucristo. Y él, en el primer sermón, les dice: por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Pedro les dice, tienen que reconocer que el mismo Adonai ahora vino en la persona de Jesucristo. El mismo dueño y Señor de todos nosotros. El mismo dueño y Señor de cada una de las familias y sus integrantes en esta tierra. Caminó, sanó, actuó, multiplicó y por nuestros pecados lo crucificamos. Es en este momento que los israelitas dicen: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Después de ver que acababan de crucificar al Señor. Ellos son en ese momento transformados dentro de su corazón, echando fuera lo pagano de su corazón, la terquedad de su corazón, y se arrepienten y se bautizan y comienza la iglesia. La iglesia que reconoció que el mismo Dios al que obedecían en el Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo se hizo hombre a vivir por nosotros y a morir por nosotros. Y es este mismo Jesús en el que en Mateo 7:21, si puedes verlo en tu Biblia, en Mateo 7:21, es el mismo Jesús el que hace una confrontación directa a su pueblo. Y claramente les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todos los que escuchas tú que dicen Señor, Señor, Dios es Señor, dice, entrarán en el reino de los cielos. No todos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esta es la principal característica del nombre de Adonai, de Señor, que demanda nuestra obediencia, demanda nuestra completa obediencia y fidelidad. Todos queremos tener paz, todos queremos que Dios nos dé su poder, todos queremos que Él nos sane, todos queremos que Él sea mi papá. Pero ¿cuántos queremos obedecerlo a Él? ¿Cuántos queremos poner su voluntad por encima de la nuestra, sus pensamientos por encima de los nuestros y sus mandamientos por encima de nuestras acciones? ¿Cuántos lo queremos ver como Adonai? Queremos sanidad, queremos paz, queremos que Él pelee por nosotros, pero ¿cuántos queremos decir: heme aquí, Dios, estoy para hacer tu voluntad? Heme aquí, Señor, soy tu esclavo. Soy tu esclavo. Pablo se presentaba como esclavo de Cristo. Siempre que veas en el Nuevo Testamento que dice Pedro, apóstol y siervo del Señor, Pablo, apóstol, siervo del Señor, Santiago, siervo del Señor, esa palabra siervo se traduce como esclavo también. De hecho, esa es su traducción más exacta. Algunas Biblias sí dicen
apóstol y esclavo de Jesucristo. Ellos se veían como esclavos voluntarios, como esclavos por amor al Señor, porque tenían un Señor que los amó hasta la muerte. ¿Qué Señor, qué amo se muere por sus sirvientes? ¿No es al revés? ¿No es al revés normalmente? ¿Qué rey se muere por sus súbditos? ¿Qué Dios se muere por su creación? Solo Cristo. Amén. Solo Cristo es el mejor amo que podríamos tener. Y hoy vamos a aprender también que cuando nosotros hacemos de Cristo nuestro Señor, recibimos primeramente libertad, verdadera libertad. Paradójicamente o irónicamente, al hacerte esclavo de Cristo, eres verdaderamente libre. ¿Cómo funciona esto? Bueno, Jesús lo dijo y es una enseñanza que tenemos en toda la Biblia. El que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca es esclavo del pecado. Tal vez no ves los grilletes, tal vez no estás en una cárcel física, pero de acuerdo a la palabra de Dios, ¿estaremos viviendo en algún tipo de esclavitud? La pornografía se ha convertido en un amo para nuestras vidas. Estamos siendo esclavos del alcohol. Estamos siendo esclavos incluso de estos aparatos, de las redes sociales, de pasar más tiempo en el mundo digital que en el real. ¿Estaremos siendo esclavos de nuestras palabras? ¿De no poder controlar nuestra lengua? ¿De que la lengua nos domine y contamine todo? ¿Del chisme? ¿De algo que no podemos dejar? ¿Estarás siendo esclavo de un carácter que no puedes dominar? ¿Estarás siendo esclavo de ti mismo? Y que al voltear hacia atrás te arrepientas una y otra vez de decir esa maldición, de ofender a esa persona. ¿Estarás siendo esclavo por tu falta de perdón, que te tiene atado en una prisión de rencor en la vida? ¿Que te tiene atado en una envidia que no puedes sanar? ¿En una herida que tal vez tus padres o alguien más, alguna persona que amabas te hizo y no has perdonado y por lo tanto no has sanado? ¿Estarás siendo tú esclavo de alguna situación en tu vida que te esté privando de disfrutar a Dios? Jesús dijo, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Solo Dios te puede liberar de la prisión del pecado. Y mucha gente en esta tierra piensa que están bien sin Dios, que pueden hacer sus vidas sin Él, que no lo necesitan para guiar sus pasos, pero viven en amargura, en tristeza, en depresión, en soberbia, en orgullo, en vanagloria. Y esto se ha convertido en una cárcel, solo que a veces esa cárcel es invisible o no la quieren ver. O a veces esa cárcel es deleitosa, pero no se dan cuenta de que es camino de muerte. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos enseña precisamente de lo que estamos hablando. Les animo a que tomen nota de Romanos capítulo 6 como un capítulo central para conocer nuestra identidad ahora como esclavos de Jesucristo y libres del pecado. El versículo 16, esa es la segunda parte, pueden poner la primera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Esa es la primera pregunta que Pablo les hace. Dice, dense cuenta de esto. Si tú te entregas a alguien, eres esclavo de esa persona. Y ahora continúa, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Cristo. Dice, tienes dos opciones, ser esclavo del pecado o ser esclavo de Cristo. Ningún hombre o mujer es verdaderamente libre de estas dos categorías.
Para Cristo la situación es sencilla. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Si no estás en la luz, estás en las tinieblas. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. No hay punto medio. Si eres siervo de Jesucristo, eres libre del pecado. Pero si no eres siervo de Jesucristo, vives sirviendo al pecado. Tu cuerpo sirve al pecado, tu mente sirve al pecado, tus manos sirven al pecado. No hay punto medio para Cristo. No hay un hombre que tenga un pie en el mundo y un pie en Dios. Un pie en el señorío del mundo y un pie en el señorío de Cristo. No lo hay. Y ahora dice el versículo 22, ahí en el mismo capítulo 6. Pero ahora que ya han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Lo ven? No puedo estar en medio. No puedo titubear en mi voluntad. O soy siervo de Dios o me engaño y sirvo al pecado. No hay punto medio. Si tú alguna vez pensaste que había punto medio y que puedes más o menos venir a adorar a Dios, más o menos servirle a Dios, más o menos, no siempre servirle a Dios, te hago la advertencia de que te estás engañando y debes volver a Cristo completamente. Él no quiere el 20%, el 50% o el 99% de nuestra vida. Él se entregó completo en la cruz. Y eso es lo que nos llama a vivir completamente para Él. Y ahí es donde encontramos verdadera libertad. Lo segundo que tenemos en el señorío de Cristo es plenitud. Plenitud. ¿Sabías tú que nunca podrás alcanzar tu máximo potencial en esta vida a menos que obedezcas la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces este mundo nos bombardea con mensajes de positivismo, de que tú puedes lograrlo, de que tú eres un campeón, de que tú llegas a que rompe todos tus límites? Y suenan bonito, pero todos estos mensajes que el mundo nos puede dar sin acompañarlos de obediencia a Cristo están incompletos. Todos los negocios que puedas alcanzar, todos los títulos que puedas llegar a tener, todos los logros que puedas llegar a tener, sin Cristo no habrás alcanzado la plenitud en tu vida. No habrás alcanzado todo lo que Dios tiene para ti, porque Él te creó, Él es tu dueño. Solamente en la obediencia a Dios puedes alcanzar tu máximo potencial. Solamente en el señorío de Cristo puedes descubrir quién eres, quién realmente eres. Solamente puedes saber cuál es tu verdadera identidad cuando le dices a Dios: tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Solamente ahí puedes saber quién realmente eres tú. Y dice Primera de Juan 2:5 que en cambio el amor de Dios se manifiesta, como lo cantamos ahora. El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¿Por qué no siento a Dios? Tal vez te preguntas. ¿Por qué no puedo experimentar el poder de Dios en mi vida, su presencia en mi vida, su guía, su consejo? ¿Será porque he estado viviendo en rebeldía, en desobediencia? ¿Será porque Dios me ha dicho exactamente que haga algo y yo sigo negándome a hacerlo? ¿Será porque Dios justamente me ha pedido que perdone a tal persona y no lo he hecho? ¿Será porque justamente me ha pedido que le adore con mis labios y no los he abierto? ¿Será porque justamente me ha dicho algo y yo he tomado el camino opuesto? El amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Si lo haces personal, ¿cómo dirías esto para ti? El amor de Dios se va a manifestar plenamente en mi vida cuando obedezco su palabra. ¿Ven el poder que hay? Es sorprendente. Si alguna vez te preguntas ¿por qué obedecer a Dios? Aquí está la respuesta. Te animo a que memorices este versículo, Primera de Juan 2:5.
el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de una persona que obedece la palabra de Dios. Y finalmente puedo ver que en el señorío de Cristo, paradójicamente, hay alegría. Hay alegría. Hay verdadera alegría cuando encuentras al amo más hermoso de todos, al dueño más precioso de todos, al Señor Jesús. Cuando tú lo conoces a Él y obedeces su palabra, al contrario de vivir frustrado, como si sirvieras a un amo tiránico que te molesta, comienzas a amarlo más. Comienzas a entender esto que tantas personas batallan por entender, y es que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Suena sencillo, pero ¿cuánto batallamos por entender esto? Obedecer a Dios es lo mejor para mi vida. Obedecerlo. ¿Cuánto se batalla para entender un concepto que parece sencillo, pero en realidad es profundo? Obedecer a Dios es lo mejor para mí y es lo que más alegría me trae. Cuando en Israel una persona adquiría un esclavo, a veces hasta los israelitas se ofrecían como esclavos para pagar una deuda, porque ya no tenían para comer, porque tenían un problema. A veces ellos mismos se ofrecían como esclavos. Dice la ley que 6 años tomarás al esclavo y al 7º año lo liberarás. Pero había una cláusula muy interesante. En el 7º año, que era el de la liberación, se le podía dar a elegir al esclavo, si él lo quería, permanecer voluntariamente sirviendo al amo. En esos 6 años se podía dar cuenta quién era su patrón, se podía dar cuenta cómo era, qué le daba, qué beneficios tenía al servirle. Y en esos 6 años, al 7º, él podía decidir si ser libre o quedarse a vivir en la casa de su dueño para siempre. Ya no por otros 6 o 12, para siempre. Normalmente, lo que decía la ley es que el esclavo debía ir con los jueces de la ciudad y manifestarle su decisión de quedarse con su amo, por amor, por cariño, se quedaba con su dueño. Y la marca que simbolizaba o que decía que él ya era un esclavo de por vida, por amor, era que se perforaba las orejas. Se perforaba la oreja y de esa manera le mostraba a todos que él ya era un esclavo con una identidad para siempre, que siempre iba a estar en la casa de su amo y siempre le serviría fielmente. Ahora, en estos tiempos, tú puedes decirle al Espíritu Santo: séllame, porque quiero servir a Cristo toda mi vida, porque he conocido a Dios y es el amo perfecto, es el amo más maravilloso que hay. Y todos los beneficios que voy a obtener con Él, libertad, plenitud, gozo, seguridad, identidad, los quiero tener el resto de mi vida. No 6 años, no 7 años, no hasta que me gradúe, no hasta que sea papá, no, toda la vida, toda la vida. Y decir, como David lo dice en el Salmo 40, versículo 8, hay una traducción en el lenguaje actual que me gusta mucho, que dice: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. ¿Por qué no me alegro de cumplir la voluntad de Dios? ¿Será tal vez porque me falta fe? ¿Me falta amor a Dios? ¿Me falta reconocer que su voluntad es superior a la mía? Hay una cuestión de orgullo que no he querido derribar. Hay una cuestión de rebeldía que no he querido quitar de mi corazón. ¿Hay algo allí que me impide obedecer a Dios con alegría? Pídele a Dios que te lo quite del corazón. Pídele a Dios que te dé este espíritu de servicio que se alegra en hacer la voluntad del Señor. Te invito a que te pongas de pie en este momento.
El primer hombre que le llama a Dios Adonai, Señor, es Abraham. El mismo Abraham que estuvo dispuesto a obedecer el mandato más difícil de todos, el mandato más extraordinario de todos, el de sacrificar a su propio hijo. Él fue el mismo que por su fe creía que lo que sea que Dios le pidiera, sin importar lo ilógico que le pareciera, era lo mejor para su vida y era lo mejor para la vida de los demás. Aún sacrificar a su hijo. Le dijo Adonai a Dios y lo demostró con toda su vida, saliendo de una tierra para llegar a una desconocida, creyendo en que vendría un hijo cuando él ya era anciano y su esposa estéril, y teniéndolo en sus brazos con un cuchillo a punto de matarlo. Y Dios lo bendijo. Benditas serán todas las naciones por tu vida, por tu familia, por tu fe. Benditas serán todas las naciones. Y somos hijos de Abraham si vemos a Dios como nuestro Señor y le tenemos fe. Así que te invito a que hoy honres en tu corazón a Cristo como Señor. Honra a tu Señor con tu vida diaria. Y todo aquello que necesites quitar de tu corazón para obedecer a Dios, hoy entrégaselo a Él. Hoy entrégaselo a Él. Padre Santo.